Te saludo con la paz del Señor, iglesia. Bueno, nuevamente me toca compartir la palabra hoy día y agradezco al Señor por eso. Y el título que le puse a esta predicación es El agrado de Dios. Yo sé que al pensar en el agrado del Señor, y una de las maneras de agradar al Señor es lo que estamos haciendo ahora mismo, de venir a este lugar, porque la cual dice su palabra que es bueno que los hermanos, dice, ver a los hermanos habitar juntos, y eso delante del Señor es agradable. Y antes de comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir la dirección del Señor, que Él nos guíe y nos examine por medio de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias nuevamente, Señor, por poder compartir, de que voy a compartir tu palabra, Señor. Señor, te pido que tu palabra, Señor, hable a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Así como tú me hablaste, háblale también, Señor, a ellos. Señor, te doy gracias. Y aún, Señor, por aquellos que están del otro lado de la pantalla, Señor, también oramos por ellos, Señor, en sus hogares. Bendíceles, Señor, bendícelos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias por este momento. Y te pido, Señor, que al compartir tu palabra, sea tú, Señor, nos esté hablando, Señor. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Una de las palabras que nos enseña la Biblia dice que nosotros éramos antes pecadores. Aunque siendo ya justificado por medio de la palabra, seguimos pecando, pero ya no como antes, porque ya tenemos alguien que nos corrige, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Dice la Escritura, ahí en Efesios 5, 8, 10, porque antes erais tinieblas, o sea, vivíamos en tinieblas, nos dice la Biblia. Pero ahora soy luz en el Señor. Ahora, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Una de las maneras de agradar al Señor. También voy a leer un par de pasajes, la cual nos enseña de cómo el Señor se agrada en sus hijos. También en 2 de Corintios 5:9 dice, por eso, ya sea presente o ausentes, nosotros como cristianos podemos ambicionar, pero la palabra dice que podemos hacerlo. Pero ambicionar, ¿qué cosa? De serle agradable al Señor. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra de las maneras de agradar al Señor es crecer en su conocimiento. Ahora, para crecer en su conocimiento, obviamente, como cristianos, tenemos que ir a su palabra. Colosenses 3:20, hijos, dice, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable delante del Señor.
Y hay varias pasajes la cual habla de cómo agradar al Señor. También en 1 de Tesalonicenses 4:1 dice, por los demás hermanos os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de vosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y así también, exhorto, dice la Escritura, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, porque por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Otra de las maneras de agradar al Señor es que nos tomemos un tiempo, de nuestro tiempo, de orar por nuestros presidentes, por los gobernantes y, ¿por qué no?, por nosotros mismos, porque esto delante del Señor es agradable, dice. Y hay muchas pasajes que hablan de cómo agradar al Señor. Pero el título que yo saqué, el agrado de Dios, es de Mateo 5, 1 al 12. Yo sé que todos conocemos el sermón de las bienaventuranzas. Y vamos a leer todo junto. Abran su Biblia y ahí en Mateo 5, 1 al 12 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está hablando Jesús. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, en el 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En el 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta clase de persona que el Señor habla, distintas personas, distintos grupos. En el 1 dice, los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu, dice, porque el reino de los cielos le pertenece. Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como Salvador. Así como un día nosotros
también hicimos esto, reconocimos nuestra necesidad de Dios, porque así como leíamos en el principio, antes éramos tinieblas, dice, pero ahora ya somos luz. Ellos van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón. Ahí en Lucas 18, 9 al 14 dice, yo creo que todos conocemos esta historia de dos personas, uno que era el fariseo y uno publicano, pero ambos eran distintos. Ahí en el 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quién era este justo? El fariseo. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Y aun como este publicano. Ayuno 2 veces, dice. A la semana doy diezmo de todo lo que gano. Mas el otro hombre publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque dice la Escritura, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús, al reconocer nuestra necesidad, al reconocer nuestro pecado a Él, al reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, por su gran misericordia y por su gracia. El pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de ¿quién? El carácter de Jesús. Y que Él sea glorificado en su vida, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Que Él sea glorificado. Vive en humildad, sometido al señorío de Cristo. Y la Biblia nos dice que hay una recompensa para esa clase de persona. ¿Y qué es? El reino de los cielos. Le pertenece desde ya. No es que estamos esperando, sino que por medio de la Escritura podemos ver que el reino de los cielos nos pertenece. Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. No tiene que esperar al futuro. Ya puede vivir en la realidad del reino de los cielos. Y esto podemos disfrutar hoy día, mis hermanos. Y agradezco al Señor por venir a este lugar en el cual adoramos a Él y exaltamos su nombre. Jesús, al comenzar su ministerio terrenal, predicó. Y una de las predicaciones que los primeros que hizo, ¿qué fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y ahora, en este grupo de personas, el pobre en espíritu responde a ese mensaje, así como un día nosotros respondimos al mensaje del Señor y decimos, heme aquí, estoy acá. El reino de los cielos llega y transforma su vida. El reino de los cielos llega y transforma nuestra vida. Así como el ladrón en la cruz
El Señor, uno que estaba a su derecha, otro a su izquierda, uno que se arrepintió de sus pecados, reconoció que necesitaba del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Otro grupo de personas, los que lloran. ¿Algunos son llorones acá? Hay un llorar, la cual creo que tenemos que hacer como cristianos. Pero ¿de qué podemos llorar? De nuestros pecados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. Este grupo está muy relacionado al primero, a los pobres en espíritu. Habla de los que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, por la forma en que sus acciones han ofendido a Dios y han causado una brecha entre Dios y ese hombre. Una vez más, son personas que reconocen su necesidad de Jesús, que reconocen que necesitan ser salvos y claman ante Él con un corazón contrito, como nos enseña la Biblia, con un corazón contrito y humillado. Pablo habla de este sentir cuando dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, dice, que lleva a la salvación. En 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice. La tristeza que Dios desea que se experimente, que experimentemos nosotros como cristianos, la tristeza que proviene de Dios es un don del Espíritu que inspira el cambio y la esperanza. Es un reconocimiento de que las acciones nuestras han ofendido a Dios y que el Salvador padeció por ellos. El Señor ya pagó por nuestras maldades. Solo nosotros necesitamos ir a Él, reconocer que necesitamos de Él. Es cierto que pasamos por situaciones tristes, así como hoy día estaba orando el hermano Luciano, todos tenemos necesidades, uno menor, otro mayor, pero cada uno tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras relaciones, problemas con nuestros hijos, necesidades que resolver. Pasamos situaciones tristes y difíciles en el transcurso de la vida y Dios también trae consuelo. No es que nos quedamos ahí, Dios trae consuelo a nuestra vida por medio de su Espíritu. Y ese consuelo nos trae paz. Nuestros corazones en esos momentos nos trae paz a nuestros corazones. Pero la bienaventuranza es más bien para los que lloran con dolor profundo por los pecados cometidos. Y el Señor nos dice, cuando hacemos esto, el Señor nos consolará. Ellos serán consolados, dice. Ahí en Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí podemos ver, por medio de la Escritura, que el Señor un día enjugará todas nuestras lágrimas que hemos derramado, pero esas lágrimas por nuestros pecados.
Los humildes, otro grupo de personas, los humildes. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Mateo 5:5. Esta bienaventuranza hace referencia, por ejemplo, al Salmo 37, 1 al 11. Ahí podemos ver, habla de alguien que confía plenamente en Dios y no se deja llevar por las actitudes de otros o por las injusticias que ve a su alrededor. El de espíritu manso y humilde no reacciona impulsivamente ante las situaciones, sino que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo con su voluntad. La persona humilde o mansa sabe que Dios tiene todo el control. Esa es la persona humilde y mansa. Aquellos que ponen su confianza en Dios, confía en Él y se aferra a Él. ¿Y a qué? A sus promesas. Es alguien que espera sin dudar con la confianza de que Dios cumple lo que dice y que su mover siempre resulta en un bien para nosotros, para sus hijos. La recompensa para el humilde, ¿qué sería? Recibiría la tierra como herencia. Podemos ver el significado bíblico de la humildad. Dice, en el término general, las personas humildes tienen la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, vemos en la Biblia que la humildad que debemos tener como hijos de Dios es mucho más, abarca un poquito más. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarnos siempre a vivir en obediencia, la humildad. Obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. En el Salmo 8, el salmista David expresaba muy bien lo que fluye de un corazón humilde. Yo creo que todos conocemos este pasaje bíblico. Admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con Él. Decía David, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Ahí podemos ver el corazón de David con un corazón humilde, autopreguntándose quién es Dios y quiénes somos nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto solamente los humildes puede hacer. Un corazón humilde. Aquellos que tienen un corazón humilde. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Solamente los humildes pueden hacer esto. Ahí en Salmo 37, 11. Los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es otro grupo de personas. Los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados. Estas personas anhelan que haya justicia. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, anhelan que haya justicia en este mundo? Pero sabemos que a medida que vamos corriendo en este mundo, pareciera que la justicia no existiera. Pero por medio de la palabra del Señor nos ha prometido que un día va a haber un día de justicia. Un día en el cual Él reinará y será puesto sus leyes y será cumplidas las leyes del Señor. No es un deseo sin más, es una gran fuerza, y es por eso que buscan participar activamente para que haya justicia. Una persona se acerca a Dios en busca de su justicia, no solo para ellos, sino también para las circunstancias que le rodean. Miran a su alrededor, reconocen que la verdadera justicia solamente puede provenir del Señor, porque la han experimentado en sus vidas. Cada uno hemos podido experimentar la justicia de Dios en nuestras vidas. Yo he experimentado la justicia de Dios en mi vida, y yo sé que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también la han experimentado. Han recibido su perdón y le siguen en santidad y en obediencia. Saben que aún en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano con su justicia. Tenemos esa esperanza, que el Señor implantará su justicia acá y reinará y habrá justicia verdadera. Y esta certeza nos impulsa a poder buscar más al Señor. La promesa para ello es que serán saciados. El Señor se revelará a aquellos que lo buscan. Verán la manifestación de la justicia de Dios. En Isaías 55, 1 al 3 dice: a todos los sedientos. ¿Cuántos sedientos hay acá? Vaya que hace calor, ¿no? Pero también podemos tener sed de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es como agua, dice, agua viva, dice, y podemos beberla de ella también. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor nos invita a poder ir a Él, la cual recibiremos todo esto gratuitamente, porque Él es bondadoso para con nosotros. En Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También otro pasaje dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, el Señor Jesús, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, los que tienen hambre y sed de justicia. Otro grupo de personas, también los compasivos y misericordiosos. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. El corazón transformado
por el amor y el perdón de Dios, mostrará, ¿qué cosa? Misericordia y compasión. Se identificará con el dolor ajeno y se compadecerá, obviamente. Esto no quedará sin recompensa. El Señor no es deudor de nadie. Él ve todas las cosas que hacemos. El Señor nos premiará si hacemos cosas buenas en nuestra vida, en el andar cristiano. El Señor un día nos recompensará. No quedará así nomás. El que muestre compasión por los demás también recibirá compasión cuando la necesite. Es como el boomerang, ¿no? Uno tira, te vuelve otra vez. Si yo soy compasivo con mi hermano, obviamente que de algún lado, si no recibo de él, recibiré de otra persona. ¿Cómo se expresa la compasión? Siguiendo el ejemplo de Dios. Él nos abrió el camino hacia la vida eterna a través de Jesús, cuando aún, dice la Escritura, éramos pecadores. Ahí podemos ver la compasión del Señor y la misericordia. En Romanos 5:8, cuando somos compasivos, tendemos la mano a los demás y les ayudamos a ser mejores personas e hijos de Dios. Los compasivos se esfuerzan. ¿Cuántos compasivos hay acá? ¿Y nos esforzamos a ser más compasivos? En entender la situación, se esfuerza en entender la situación del otro, sin ignorar o dejar pasar los errores que hayan cometido. Les da las herramientas necesarias para que descubran y usen cada uno de nosotros, porque tenemos un potencial en nuestra vida para hacer las cosas delante del Señor. Porque cada cosa que hacemos delante del Señor, un día Él nos llamará a cuenta, ya sea buenas o malas. Por ejemplo, el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, cada uno en particular, tenemos un don. Y podemos ver, los dones espirituales son capacidades que Dios da a las personas para hacer el bien. En la Biblia se menciona, por ejemplo, en Primera de Corintios y Romanos, algunos de esos dones espirituales. Uno que es la sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza, y así. Y el Espíritu Santo es quien da los dones, cada uno de nosotros, todos estos que cité. Y el objetivo de estos dones es el beneficio de todos. No es para nosotros, no es para nosotros nomás. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar si tenemos un don espiritual en nuestra vida? Por ejemplo, el don de servicio. ¿Qué hay que hacer? Pues servir. Eso es lo que tenemos, lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer. Si uno tiene el don de enseñanza, pues que enseñe bien. Yo no sé si tengo el don de enseñanza, pero estoy acá. La Biblia nos enseña por sí solo. Yo siempre digo, cada vez que abramos la Biblia, es el Señor hablándonos a nosotros. Y cuando leemos, el Señor nos habla. Si tiene el don de animar, pues hay que hacerlo eso, animar a nuestros hermanos, porque dice la Escritura que va a haber hermanos
que son más pequeñitos en lo que es la vida espiritual. Bueno, hay que animar a ese hermano a que camine, a que sea fuerte en el Señor. Si tiene el don de dar, pues hay que darlo con generosidad, así como nos enseña en la Biblia, no con tristeza, no con mezquindad, con tacañerío. Eso es lo que el Señor nos ha demandado por medio de su palabra. Si tiene el don de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si el Señor ha puesto en nosotros un liderazgo, hay que servirle al Señor con ese don. Los dones espirituales se deben usar para edificar la iglesia y para ayudarnos, nosotros. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Dichosos los misericordiosos. Y si supieseis qué significa, dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Recuerden que estamos hablando de misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire la importancia, mi hermano, lo que significa cuando tenemos en nuestra vida misericordia. Otro grupo de personas que están en las bienaventuranzas, los de corazón limpio. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ahora, tener un corazón limpio es tener un corazón que se inclina hacia las cosas que agradan a Dios. Quien tiene un corazón limpio busca la santidad y no se deja contaminar por sentimientos o actitudes que entristecen a nuestro Dios. Es puro su corazón, que pertenece única y exclusivamente al Señor, que no pone nada ni a nadie más en el trono. Dios es nuestro Rey, Dios es tu Rey. Excelso, reconocer que Dios es todo, el que dicta y reina sobre cada sentimiento y cada pensamiento de nosotros. Y es por eso que vamos a ver al Señor. Los de limpio de corazón, dichosos, dice, porque ellos verán a Dios. En el Salmos 15:1 dice, los que habitan, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En el 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y estas son las clases que Dios quiere. Un corazón limpio, limpio de corazón. Son personas que tienen un limpio su corazón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Dice. ¿Quién puede estar en su santo lugar? Solo el de manos limpias y un corazón puro. El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. En Primera de Juan también dice 3:2-4. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Anhelan ese momento? Yo anhelo ese momento de ver al Señor y de verle cara a cara. En todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Por eso la importancia de poder purificarnos, ir purificándonos, Señor, mis hermanos, porque así como toda esta clase de personas que hemos visto ya, de una persona misericordioso, pues tenemos que ser más misericordiosos todavía. Porque al Señor le agrada porque sabemos que cuando partamos de este mundo le veremos y con qué cara vamos a estar delante de Él cuando nos encontremos con Él ahí en el cielo. Otro grupo de personas, los que trabajan por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y esta bienaventuranza es para los que trabajan activamente a favor de la paz. No se refiere a los que viven en paz, es otra clase de personas. Aquellos que están trabajando por la paz y aquellos que están viviendo en paz. Está viviendo solo ahí, en un lugar lejos. Vivo en paz, dice. Paz. ¿Puedo vivir en paz porque me mantengo aislado de los demás? ¿O no me meto en la vida de nadie? Pero eso no quiere decir que esté colaborando intencionalmente para que haya paz en el mundo. Trabajar por la paz forman parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Y esto podemos ver en la Escritura también. La paz, la que se refiere es la paz interna. Está en nosotros. La de saber que somos hijos de Dios. Eso nos trae paz. Cuando decimos que somos hijos de Dios y pertenecemos a Él, nos trae paz. Que hemos sido reconciliados con Él por medio de la obra de Jesús, donde en la cruz. Para los pacificadores, su misión es reconciliar al mundo con Dios. Esa es nuestra misión, ayudarle a vivir en su paz. ¿En la paz de quién? En el Señor. Ellos serán llamados hijos de Dios, porque expresan de una forma especial el corazón del Padre. Y cuando hacemos eso, estamos expresando el corazón del Padre. Qué lindo, ¿no? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio un ministerio que es la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, así como Jesús hizo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, dice, miren la importancia, nos encargó de a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es importante hablar del Señor, porque tenemos familiares inconversos, vecinos inconversos, y poderle llegar estos mensajes que ellos necesitan una reconciliación con el Señor, porque nuestro pecado nos separa de Él. Y esto el Señor, un trabajo nos ha encomendado de hacer eso. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. También en Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de mí, decía Pablo, estad en paz con todos los hombres. Seguir la paz. El Señor nos insta a que busquemos la paz con todo nuestro corazón, con todo. Y la santidad, dice, buscar la santidad. Porque dice la Escritura, sin la santidad la cual nadie verá al Señor, dice. Y este es nuestro trabajo, de buscar al Señor. Otro grupo de personas, ya vamos llegando a lo último, los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Son bienaventurados los que son perseguidos porque actúan a favor de la justicia. Yo sé que por ser cristiano somos perseguidos ya. Yo me acuerdo, por mi familia mismo, he sido perseguido. Pero gloria al Señor, porque su palabra me mantuvo firme, me mantuvo fuerte, porque solamente ella es la que nos alimenta, la que alimenta nuestro espíritu. Estas son las personas que no se quedan calladas cuando ven que se maltrata a un indefenso, los perseguidos por la causa de la justicia. Son los que levantan su voz y actúan a favor de los derechos de los que no se pueden defender, porque saben que cada vida tiene valor ante Dios. ¿Cuántos saben eso? Que cada vida que vemos a nuestro alrededor tiene un valor, y un valor muy alto. Obviamente que a veces nosotros decimos la salvación es gratuita, pero en realidad costó eso para nuestra salvación. No fue gratis. Esto también, al igual que a los pobres en espíritu, le pertenece el reino de los cielos. Desde ya podemos disfrutar, estas personas pueden disfrutar de su recompensa, porque el reino de los cielos se acerca cuando somos guiados por la justicia que solamente viene de Dios. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, dice, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Qué nos manda el Señor? Alégrense, dice, y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Miren la persecución que podamos tener, por ahí sufrimos, pero el Señor nos dice que nos alegremos, porque no será en vano todas las cosas, todas las obras que hacemos para el Señor. Muchos están en prisión, sufren aquí, pero serán recompensados por la eternidad. Y esto entramos nosotros ahí. Debemos apoyarle en oración, pidiendo a Dios que les fortalezca y que ellos puedan sentir su paz en medio de las dificultades que enfrentan, porque cada persona enfrenta diariamente dificultades. De acuerdo con la Biblia, el agrado de Dios para la vida de las personas es que amen a Dios y a sus prójimos como a sí mismos. Es así, podemos agradar al Señor. Y esto implica vivir una vida de obediencia, amor y conformarse a la imagen de Cristo. Tener la vida de Cristo en nosotros. Primera de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, tranquilo, por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice que los creyentes deben hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, y que Dios lo recompensará. El Señor es fiel en su promesa, y Él lo hará.
El creyente debe estar preparado. ¿Cuántos están preparados para la venida? Para dar una explicación de su esperanza. Porque tenemos esperanza. Aquellos que están sin Dios no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos la esperanza, porque sabemos por medio de su palabra, y todas las palabras que están acá se cumplirá. También enseña que los creyentes deben mantener su conciencia limpia, para que si la gente habla en contra de ellos, se avergüence a ver su vida recta. El agrado de Dios. Y es así como podemos agradar al Señor cuando leemos la Escritura y ponemos en práctica y vemos al Señor obrar en nuestra vida. Porque cuando uno se evalúa, cada uno personalmente, yo me evalúo y voy viendo si crezco en el Señor o no, o menguo, o me quedo estancado. Cada uno nos evaluamos en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dice cómo estamos delante de Él. Y eso, mis hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Porque el Señor nos habla por medio de su palabra. Y Él quiere que estemos en su agrado. Que le busquemos diariamente por medio de su palabra. Por medio de la oración. Y vivir una vida santa como nos enseña en la Biblia. De congregarnos, de obedecer ese mandato. De estar en paz con todos. De amarnos. Son todas esas cosas, estar en el agrado de Dios. Así que, mis hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y gracias por escucharme y escuchar a la palabra de Dios. Así que incline su rostro y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque he podido compartir tu palabra, Señor. Yo sé que a cada uno nos ha hablado, Señor, de diferentes formas. Señor, te doy gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar. Nos permite compartir entre hermanos, sabiendo que esto está en tu agrado, Señor, de venir, congregarnos y adorarte, Señor. Y qué lindo. Porque sabemos, Señor, a pesar del calor o otra cosa, Señor, podemos sentir tu presencia. Señor, te doy gracias. Gracias por mis hermanos que pudieron venir a este lugar. Han dispuesto en su corazón venir y adorarte. Te doy gracias. Guárdale, Señor, otra vez, una vez más, Señor, al regreso de sus hogares. Cada uno, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. En el bendito Hijo Jesús, gracias. Amén.